Un saludo muy especial para todas las personas que ya están conectadas con nosotros y que aún se siguen conectando. Este es el momento para que invitemos a más personas a estar este ratico ante la presencia de Jesús. Dejemos que otras personas también disfruten de este momento de oración y de la palabra que hoy Jesús nos va a regalar. Así que compartamos el link con nuestros contactos, amigos y conocidos. Podemos compartir el link del Facebook Emisora Magna Estéreo, y mucho mejor compartamos el enlace de YouTube, que tiene una mejor calidad en audio, para que podamos sentir este momento bien especial. También por la frecuencia radial 97.6 en el FM, compartamos esto a nuestros amigos y conocidos. Ya llevamos varios días invitándolos a que compartamos con más personas. Qué bueno que más personas se sigan uniendo. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al compartir hoy nuestra fe la celebramos compartiendo el mismo pan. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos todos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás a los hermanos compartiendo en el amor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los padres son la iglesia, los laicos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado seas tú, Señor Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Quien te amará tanto que de amor muriera.
Buenas noches, Señor. Buenas noches, Maestro. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Mesías. Buenas noches, Hijo de Dios. Buenas noches, Hijo de David. Buenas noches, Señor Jesús. Buenas noches. Buenas noches al Rey de Reyes. Buenas noches al Hijo de la Virgen María. Buenas noches, Señor. Buenas noches, Señor. Buenas noches, buen pastor. Buenas noches, pan de vida. Buenas noches, agua viva. Buenas noches, luz eterna. Buenas noches, Señor. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que estamos reunidos en esta linda noche, en esta veraniega noche. Buenas noches para todos. Hagamos una tarea bien linda, hagámosla. No te quedes sin escribirle mínimo a uno, diciéndole, vamos a hacerlo hoy un poquitico más largo. Dile, hola, buenas noches. Quiero invitarte a un ratico de oración a través de esta página de YouTube, emisora Magna Estéreo 97.6. Hazlo solamente por ahí, por YouTube. O también dile, sintoniza la radio 97.6. Esos dos medios. Dile que vamos a orar por sus intenciones. Dile que nos vamos a encontrar con muchos hermanos y hermanas en torno a Jesucristo. Mientras vamos haciendo esa tarea de invitación llena de alegría, se va a entonar el canto, alabaré. A todos bienvenidos y bienvenidas. A los que van entrando a este encuentro con Jesús, bienvenidos y bienvenidas. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Los que están en casa pueden aplaudir bien rico al Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Cuán bien el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Los que están solos, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ahora a los que están en las cárceles, alabaré, 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 alabaré. alabaré a mi Señor. Les toca ahora a los que están en los hospitales. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ahora a los que son trabajadores y obreros de la noche, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. A los papás y a las mamás, alabaré. alabaré, 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 alabaré. alabaré a mi Señor.
a los abuelos y abuelas. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ahora todos unidos, toda la comunidad. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de amor. Toda la comunidad. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo tengo un gozo en mi alma. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, Canta, ríos de agua viva, canta, canta. ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences Y alaba a tu Señor. no te avergüences Y alaba a tu Señor. da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, Grande, gozo en mi alma, grande. gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Bueno, queridos hermanos y hermanas, para todos los que están llegando a esta oración, para ti que estás en esta oración, bienvenido y bienvenida. Yo le pido al Señor Jesús que esté contigo. Ahí en donde tú estás, ahí está el Señor. Y que bendiga el Señor tu vida. Y que bendiga el Señor ese lugar donde tú estás. Yo pienso en esas familias tan lindas, donde está papá y mamá y los hijos. Pienso en esas familias pequeñas, en esas familias grandes. Pienso en las solas, en los solos, en sus casitas, apartamentos. Yo pienso en los que están en las cárceles. Un abrazo para todos. Pienso en los enfermos, en los que acompañan a los enfermos, en los trabajadores. Pienso en ustedes y nos sentimos todos unidos, cantando y adorando al Señor en esta jornada de oración. Para todos bendiciones, para todos bendiciones. De una manera muy rápida, Daniel nos va a dar la bienvenida, como lo hicimos anoche. Él va a dar la bienvenida. Daniel va a llevar este ratico de oración. Daniel va a ir anunciando a quién le va dando la bienvenida, y Daniel, en el nombre del Señor, le va a tocar el corazón a cada persona y le va a decir bienvenido y bendecido. Inicia Daniel. Para todos los que han llegado, bienvenidos. Bienvenido hermano, seas esta noche. Bienvenida hermana, seas tú también. Bienvenido hermano, seas esta noche. Bienvenido hermana, seas tú también. Le damos la bienvenida a las familias que se conectan y nos escuchan reunidas. Bienvenido hermano, bienvenida hermana. Bienvenido hermano y hermana también. Bienvenido hermano, seas esta noche. Bienvenida hermana, seas tú también. Le damos la bienvenida a aquellas personas que se sienten solas y en este momento se sienten acompañadas por Jesús. Bienvenido hermano, seas esta noche. Bienvenida hermana, seas tú también. Bendecidos también. Bendecido hermano, seas esta noche. Bendecido. Bendecida hermana, seas tú también. Todos que sean llenos de bendición. Bendecido hermano, seas esta noche.
Bienvenida hermana, seas tú también. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tienes miedo? ¿Tienes angustias? Escucha esta palabra. Bienvenido seas en esta noche, bendecido seas tú también. Bendecido hermano, seas esta noche, bendecida hermana, seas tú también. ¿Estás muy bien? ¿Estás feliz? ¿Has tenido muchos triunfos? Bendecido hermano, seas esta noche, bendecida hermana, seas tú también. Bendecido hermano, seas esta noche, bendecida hermana, seas tú también. Como tú estés, donde tú estés, queremos decirte bienvenidos, bienvenidas, bendecidos, bendecidas. Amén. Bienvenido hermano, seas esta noche, bienvenida hermana, seas tú también. Bendecido hermano. Un saludo a todos los muchachos y muchachas. Bendecidos muchachos y muchachas. Seas tú también. Bueno, queridos hermanos, estamos alegres, muy alegres, porque estamos reunidos en torno al Señor Jesucristo. Cristo vivo y resucitado en la Eucaristía. Bueno, como todos los días, el que quiera pedir, pida. El que quiera agradecer, agradezca. El que quiera adorar, adore al Señor. El que quiera conversar con Él, converse. El que simplemente quiera mirarle, mírele. Cada uno. Es que es un momento muy rico. Cada uno, aprovechemos este momento bellísimo con el Señor. Cada uno haga la oración que quiera. Si quieres la hacemos en voz alta, ahí donde estamos, con los nuestros, o si quieres la haces en secreto, como ustedes quieran. Hagámosla al Señor Jesús en la Eucaristía.
Señor, ayer quedamos maravillados de tu pregunta. Ayer le preguntaste a los discípulos, ayer le preguntaste a Pedro, ¿quién soy yo? Señor, y Dios Padre sopló sobre Pedro la respuesta, el Padre. Y Pedro, mirándote a los ojos, te dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el que eres. Tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Tú, Jesús, Eucaristía, eres el Mesías. Tú, Jesús, Eucaristía, eres el Hijo de Dios. Señor, hoy queremos escuchar tus palabras. Ayer escuchamos tu pregunta, ayer escuchamos a Pedro, ayer vimos a Pedro conmocionado, Pedro radiante, Pedro convencido, Pedro lleno de gracia, diciéndote, tú eres el Mesías. Jesús, Eucaristía, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y Pedro, claro, por supuesto, no podía salir de tal asombro, no podía salir de tal revelación cuando tú le dices a Pedro quién es Él. Ayer el Padre le dijo a Pedro quién eras tú. Yo invito para que todos escuchen ahora a Jesús, porque esta noche Jesús le dirá a Simón quién es. Esta noche es muy linda. Si ayer fue una noche de revelación, hoy también habrán otras revelaciones. Para esta noche, creo que se necesita que nos sentemos y que nos pongamos cómodamente. Vamos a ponernos cómodamente, muy cómodos, porque ahora escucharemos a Jesús. Esta noche oiremos qué le dice Jesús a Pedro. Veremos a un Pedro sentado a los pies del Señor y escuchando toda esa palabra de Jesús. Primera palabra de Jesús a Pedro. Dichoso
tú, dichoso tú. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, le dice a Pedro: ya eres dichoso, ya la felicidad ha llegado a ti. Has encontrado el todo, Pedro. Has encontrado el todo. Has encontrado al Mesías. Pensemos en Pedro. Pensemos en el gozo de Pedro. Pensemos en la alegría de Pedro. Segundo, hijo de Jonás, un humano, como tú y como yo, ya feliz. Llegó a la felicidad. Pedro llegó a la felicidad. Escucha esto en el corazón. Tú puedes ser feliz. ¿Te gusta escucharlo? Te lo vuelvo a repetir. Tú puedes ser feliz. Tú puedes ser feliz. Pedro, de carne y hueso, hijo de Jonás, hijo de una familia, es feliz. Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Pedro es objeto, es sujeto de una revelación. Dios se le revela a Pedro. Dios le revela a Pedro. Dios le muestra a Pedro. El Padre le muestra a Pedro al Mesías. El Padre Dios, le mostró a Pedro a su Hijo. Doble felicidad. La felicidad del Padre, la felicidad del Hijo. Triple felicidad. La felicidad del Espíritu Santo. ¡Qué impresión! Ahora viene otro movimiento fuerte. Y tú eres Pedro. Ya no serás más Simón. Desde hoy en adelante serás Pedro. Serás piedra. Serás roca. Es que tenía lo fundamental. Tenía la revelación del Padre.
por la fuerza del Espíritu, por la voz del Espíritu, ha conocido a Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios, ya esto lo cambia de Simón a Pedro y lo vuelve Pedro, piedra. Tercera revelación de esta noche. La primera, Jesucristo, el Padre y el Hijo, el Espíritu. Segunda revelación, se revela Pedro, se revela la piedra. Tercera revelación, mi iglesia, mi iglesia, mi eclesía, mi comunidad. Sobre esta piedra edificaré mi comunidad. Mi comunidad, la comunidad de Cristo, que se llaman cristianos. Iglesia. Jesús le revela a Pedro su plan, la iglesia. Pedro, roca firme, que ayudará a Jesús, y Pedro será quien construya la iglesia, que convoque, que ayude a formar la comunidad, que lidere la comunidad de Jesús. Y esa primera comunidad serán los apóstoles, los discípulos. Y Pedro, lleno de la claridad de Cristo, transmitirá a esa comunidad lo que ha recibido. Pedro les transmitirá las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y Pedro buscará la unidad. Y Pedro buscará la santidad de esa comunidad. Y Pedro buscará la universalidad de esa comunidad. Y Pedro buscará la apostolicidad de la comunidad. Pedro cuidará a la iglesia. Pedro amará a la iglesia. Pedro pastoreará la iglesia con el corazón de Cristo, en el nombre del Señor. Pedro será la presencia de Cristo en la iglesia. Revelación de hoy, la iglesia.
juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Esa primera comunidad es la comunidad apostólica. Primero discípulos y después apóstoles. Discípulos que aprenden, discípulos a los que se les revela la buena noticia del reino de los cielos. Mira, primero fueron Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Felipe, Mateo. Fueron ellos. Ellos fueron discípulos de Jesús. Ellos iban escuchando a Jesús y se les despertaba el don de la fe. Iban escuchando a Jesús y comprendieron su amor y su misericordia y su perdón. Ellos escuchaban a Jesús, lo veían, vivían con Él y fueron conociendo todas las realidades de Dios Padre y del Espíritu. Jesús vivía en esa primitiva comunidad. Jesús vivía con ellos. Jesús les transmitía todo lo que oía el Padre. Todo lo que veía en el cielo se los transmitía. Esos corazones iban siendo tocados por una gracia. Esos corazones experimentaban el amor de Dios. Esos corazones experimentaban el amor de Dios. A esa primitiva comunidad de discípulos se les iban uniendo los curados de la lepra, los paralíticos, los ciegos, los sordos, los mudos. Todos los que habían padecido esas enfermedades se iban adhiriendo a ese grupo, se unían a Cristo, pero inmediatamente se adherían a una comunidad. Iban todos teniendo el mismo pensar, el mismo sentir. Es que era un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ellos se amaban entre sí. Ellos lo tenían todo en común. No tenía nadie nada como suyo. Era una comunidad, unidad común. Todos tocados por el Señor, todos tocados por su amor,
todos liberados por el Señor. Todos aprendieron el mandato del amor. Todos sabían que tenían que amarse unos a otros como el Señor les había amado. No había más ley que el amor. Y esa primitiva comunidad se bautizaba porque así lo había mandado el Señor. Y esa primitiva comunidad celebraba la Eucaristía porque así lo había mandado el Señor. Y esa primitiva comunidad recordaba las palabras del Señor y se reunían para recordar las palabras del Señor y para la fracción del pan. Esa comunidad recibía el Espíritu Santo y lo transmitía. Esa comunidad se iban casando entre ellos en el nombre del Señor por la fuerza del amor. Cuando había algún enfermo, llamaban al presbítero de la comunidad, oraba por el enfermo y le perdonaba los pecados. Esa comunidad le contaban sus pecados a sus pastores, los que en el nombre del Señor los perdonaban. Esa comunidad, inspirada por el Espíritu, elegía a unos pastores. Esa es la iglesia del Señor. Y en esa iglesia Dios depositó todas sus gracias. En la iglesia primitiva Dios depositó las gracias. Y la iglesia primitiva la custodió y la transmitió. Y la iglesia primitiva fue enviando pastores a evangelizar a todo el mundo porque había sido un mandato del Señor. Y donde llegaban, se manifestaban los signos del amor. Y donde llegaba se manifestaba el Señor. Y en cada pequeña comunidad se hacían las obras del Señor. Los signos visibles, que son los sacramentos, el anuncio del Evangelio, las prácticas de la caridad y las oraciones. Y lo que se hacía en una comunidad, se hacía en la otra. Y entonces no era una y otra, era la misma comunidad que se iba expandiendo. Una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Llamados a guardar la unidad. Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos todos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y la iglesia se fue expandiendo por toda la tierra, porque ese era un mandato del Señor: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y se expandió a través de toda la tierra
y se ha ido esparciendo durante todo el tiempo. Es así como a ti y a mí un día nos llegó el Evangelio, un día nos llegó el anuncio de Dios, el anuncio de Jesucristo, el anuncio del reino. Hoy estamos con el mismo Señor con el que estuvo Pedro. Hoy la iglesia está con el mismo Señor. Hoy la iglesia está con el mismo Señor. La misma palabra, el mismo Espíritu, la misma gracia, el mismo mandamiento, el amor, la misma meta, el cielo. Ahora quiero que escuches otra palabra de Jesús. Vamos todos a tomar aire, porque viene ahora una palabra de Jesús. Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la derrotarán. Edificaré mi iglesia. La iglesia es una edificación de Cristo. La iglesia es una edificación de Cristo. La iglesia es de Cristo. Mi iglesia es de Cristo. Tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Tú, niño, eres iglesia. Tú, joven, eres iglesia. Tú, adulto, eres iglesia. Somos iglesia del Señor. Y los poderes del infierno no prevalecerán, no la derrotarán. La iglesia nunca será derrotada. La iglesia del Señor no será destruida. Es del Señor. Él lo ha dicho. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Iglesia, somos del Señor, somos su propiedad, somos su edificación. El Señor está en la iglesia. Él es el pan que está en la barca, que aunque nosotros nos olvidemos de Él, Él nunca se olvidará de nosotros. Cristo siempre en la iglesia, Cristo siempre en la iglesia. Y aunque hayan crisis, golpes, ofensas, amenazas, Cristo siempre en la iglesia. Y el poder del maligno no la derrotará. Amén. 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 Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Y Jesús continúa hablándole a Pedro, a nuestro Pedro, y Cristo le habla a la piedra: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro, administra la gracia. Pedro será quien le hable al cielo de la tierra y a la tierra del cielo. Pedro y los apóstoles y sus sucesores atarán y desatarán. Serán los padres y pastores de la comunidad. Qué lindo. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. Somos iglesia. Tenemos como cabeza a Pedro. Tenemos como centro a Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo. Cristo estará siempre con la iglesia. Y hay una promesa: las puertas del infierno no la derrotarán. Es que es la iglesia del Señor. Ahora, yo quiero decirte una palabrita antes de terminar. Niños, ayudemos a formar la iglesia. Jóvenes, ayudemos a fortalecer y a cuidar la iglesia, la comunidad cristiana. Adultos, papá y mamá, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Vamos todos a cuidarla, nuestra amada iglesia. A edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Bueno, esta noche hemos estado de discípulos todos, oyendo al Señor. Vas a pensar algo muy lindo. Mira, los que están a tu lado pueden ser tus familiares, pero los que están a tu lado son la iglesia, son tu comunidad. Pero todos los que estamos en estas oraciones y todos cuando nos reunimos en la parroquia, en el templo, y todos los que celebramos la Eucaristía, todos los que celebramos la Eucaristía en el mundo, somos la iglesia del Señor. Señor, nos tienen que doler los escándalos de la iglesia, los escándalos en la iglesia y algunos dolores de la iglesia.
Nos tienen que doler las rupturas de la iglesia. Nos tienen que doler los que no aman la iglesia dentro de la iglesia. Nos tienen que doler los que se comportan como sectas en la iglesia. Nos tienen que doler los que se comportan como sectas en la iglesia. Nos tienen que doler los que no nos amamos unos a otros como una iglesia. Nos tienen que doler cuando no tenemos buenos pastores. Nos tiene que doler cuando no tenemos buenos cristianos en la iglesia. Nos tiene que doler cuando un pastor no ama a la iglesia. Nos tiene que doler cuando los fieles no aman los pastores. Nos tiene que doler cuando hay fieles que quieren hacer su iglesia aparte. Nos tiene que doler cuando hay fieles que quieren prácticas privadas en la iglesia. Nos tiene que doler mucho la ruptura de la iglesia. Nos tienen que doler mucho los golpes que le damos nosotros adentro a la iglesia. Que este dolor lo sintamos todos. Que nos duela mucho la división en la iglesia. Que nos duela mucho los sectarismos. Que nos duela mucho los oportunistas en la iglesia. Que nos duela mucho los corruptos en la iglesia. Que nos duela mucho la corrupción en la iglesia. Que nos duela mucho las personas que rompen con la comunión, que rompen la comunidad, la apostasía, el cisma, nos tiene que doler. Una noche muy linda de iglesia. Bueno, ahora yo le pido al Señor que bendiga toda esta comunidad que hoy hemos estado en este encuentro tan lindo. Que el Señor cuide la parroquia, la iglesia, tu comunidad, tu familia. Que Dios bendiga los corazones de todos, que nos dé el don de la unidad. Te pedimos humildemente, te pedimos humildemente, te pedimos humildemente, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad, unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, a los que participamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A todos muchas bendiciones, a ti, hermano de iglesia, a ti, hermana, bendiciones. A todos los de las casas, apartamentos, cárcel, trabajos, solos y acompañados, reciban ahora esta bendición del Señor, pidiéndonos lo del Evangelio de Juan. Se los suplico, sean uno, se los suplico, cuiden la unidad de la iglesia, se los suplico, nos dice Jesús hoy, cuiden la unidad de la iglesia, no rompan mi iglesia, no desgreñen mi iglesia, no rasguen la iglesia, no la rasguemos. Tan linda Santa Teresita y Santa Teresa, amantes de la iglesia. En el corazón de la iglesia yo seré el amor, dijo Teresita. Mañana es su día. Mañana empezamos un mes misionero, octubre. Tiempo propicio para evangelizar. Tiempo propicio para buscar la unidad. Tiempo propicio para amar mucho. Evangelizar. Unidad y amor. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén. Amén.
Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos a ti, Hijo amado del Padre. Te alabamos, eterna palabra salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Bendice a tu Señor.